Yo te quiero hablar esta tarde del gran Dios que tenemos y la grande cosa que Dios hace en cada vida, en cada época, que sea la época de la Biblia hasta el día de hoy. Aleluya. Por eso que el tema para adorar a Dios, la adoración le pone grande el nombre de Jesús y adorarle simplemente a Él. Aleluya. Por eso te invito en esta tarde a que pueda compartir ese culto de adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Grande cosa hace nuestro Dios, porque es un Dios grande. El Dios que tenemos, en primer lugar, es un Dios con grande amor. Es un Dios que tiene un amor tan grande que no podemos imaginar. Es un Dios que nos ama con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestros errores. Es un Dios que tiene un amor tan grande que no podemos definirlo. Porque el libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 10, dice así, hermanico. Dice de esta forma. Vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Jehová: porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Aleluya, bendita sea su palabra. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahí podemos ver en ese salmo el poder y la grandeza de Dios, hermanos míos, que la Biblia presenta con numerosas referencias acerca del poder y de la grandeza de Dios. Y una de ellas se encuentra en este libro de los Salmos 86:10, donde el escritor expresa: porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Y en este versículo es una declaración de fe que Dios nos invita a reflexionar sobre la magnitud y el poder del ser divino. Y a este artículo profundizamos en el significado de este pasaje y cómo puede ese pasaje ayudarme y ayudarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese salmo que habla de la grandeza de Dios enfatiza la grandeza de Dios y su capacidad de realizar maravillas en nuestra vida. Y este término grandecerá se refiere a la magnitud y la excelencia de nuestro Dios en comparación por cualquier otra cosa en la creación. Pero aquí podemos demostrar, hermanos míos, que la grandeza de Dios se demuestra en su poder y en su capacidad para hacer cosas increíbles que sobrepasa nuestra comprensión humana. Él, nuestro Señor, es el único que puede crear algo a partir de la nada, como lo hizo cuando creó el universo y todos los que hay en él. Pero la palabra dice que un hacedor de maravilla, porque ese versículo, hermanos míos, destaca a Dios como el hacedor de maravilla, y en este término se refiere, hermanos míos, a la capacidad de Dios para hacer cosas sobrenaturales y que van más allá de la capacidad humana. Y en la Biblia podemos encontrar numerosos ejemplos de las maravillas realizadas por el Señor, como la liberación del pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud de Egipto, la sanidad de personas enfermas y la resurrección de los muertos. Porque es un Dios único, no hay otro como Él. Cuando el Salmo dice, solo tú eres Dios, nos hace recordar que no hay otro ser en el universo igual a nuestro Creador. Cuando Dios es el único Dios verdadero y no hay nada ni nadie que pueda compararse con su grandeza, su poder y su amor.
porque yo creo que este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y nos mantenemos firmes en la convicción de que solo Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que ese salmo nos muestra una imagen clara de la grandeza y del poder de Cristo, lo que puede ayudarnos a tener una perspectiva más clara de nuestra vida cuando reconocemos que Dios es el único dueño del universo, y ahí podemos dejar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control, porque podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida y que es el único que puede realizar las cosas sobrenaturales. Además, cuando experimentamos dificultades en nuestra vida, podemos recordar la grandeza de Dios y buscar su ayuda y su dirección. Y ahí podemos orar para que actúe en nuestra vida de manera sobrenatural, sabiendo que Él es el hacedor de maravilla. También podemos agradecerle a Dios por la forma en que Él ha trabajado en nuestra vida y en la vida de los demás, en el nombre de Jehová. Y ese salmo, podemos concluir con ese salmo, que es un recordatorio poderoso de que solo Dios es Dios y nos muestra su grandeza, su poder, su amor, y esto nos llama a tener fe en Él y de confiar en su plan para nuestra vida, porque este pasaje nos inspira a buscar a Dios de una manera más profunda y a seguir su guía en todo lo que hacemos, porque la grandeza de Dios transforma la vida en el nombre de Jesús. La grandeza de Dios nos transforma nuestra manera de andar, de caminar, de pensar y de ver las cosas. A contemplar, hermanos míos, ese salmo, nuestro corazón se llena asombroso y de gratitud, porque la grandeza de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que transforma nuestra vida en cada momento de duda o de dificultad. Al recordar que hay un hacedor de maravillas y que nos ama, que nos cuida, que nos cuida de nuestra vida y nos cuida de nuestra familia, y en Él encontramos la paz y la esperanza. Su poder es nuestra fortaleza, su presencia es la luz que nos guía nuestro camino, y tenemos que recordar, aunque la circunstancia sea incierta, su fidelidad nunca flacará, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también ese primer punto, aquí hemos visto que es un gran Dios, pero es un Dios con un gran amor. Te está diciendo, es un Dios con un gran amor. Libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, y dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para nosotros en que ha sido aún pecadores, porque Cristo murió por nosotros. En ese versículo del libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, ese versículo contiene una revelación asombrosa, hermanos míos, sobre el amor incondicional de Dios y de su misericordia hacia la humanidad. Porque muchas personas podrían pensar que Dios solo ama a aquellos que son buenos y que cumplan su mandamiento, pero este versículo muestra lo contrario. Porque Dios muestra su amor en aún estamos pecando y somos pecadores, y Dios sigue mostrando su amor hacia nosotros. Por eso que estoy de acuerdo con el libro de los Romanos 5:8, porque Dios muestra su amor hacia nosotros a pesar de nuestro pecado y transgresiones. Esto significa que no importa cuán mala haya sido nuestras acciones, y cuántos errores tenemos y cuántos errores hemos cometido en nuestra vida, Dios siempre nos amará y nos aceptará con misericordia, en el nombre de Jesús.
Esto es algo que puede resultar difícil de entender para muchas personas, especialmente para aquellas que han sido criadas en el entorno religioso muy estrictos, donde se enfatiza el castigo y la ira de Dios más que su amor y su gracia. Pero aquí el libro de los Romanos habla que Cristo murió por nosotros. También ese versículo menciona que Cristo murió por nosotros a lo que se refiere a la crucifixión de Jesús en la cruz. Y esto significa que Dios envió a su propio Hijo para sacrificarse por nuestro pecado, para que pudiéramos ser perdonados y tener una relación cercana con nuestro Señor en el nombre de Jesús. Y esta idea también puede resultar confusa o difícil de entender para alguna persona, especialmente aquella que no está familiarizada con la teoría cristiana. Sin embargo, la muerte de Cristo es vista como un acto de amor supremo de parte de Dios hacia la humanidad. Y ahora aplicamos eso en nuestra vida, hermanos míos. Ahora bien, ¿y cómo podemos, Juan, aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, podemos recordar siempre que Dios nos ama a pesar de nuestros fallos, de nuestras debilidades y de nuestros errores, y que debemos tratar de amar a los demás de la misma manera. También debemos buscar el perdón y la reconciliación con nuestro Creador y también con aquello que hayamos hecho daño, a las personas que hemos hecho daño, pues tenemos que reconciliarnos con ellos con una forma de reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Además, podemos recordar que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio incluso por aquello que no cree en Él o que no lo conoce. Esto nos puede motivar a compartir el amor de Dios con los demás y a demostrar su presencia y su gracia en todos los momentos. En cuanto a las dudas, hermanos míos, que pudiera surgir sobre este versículo, alguna persona podría cuestionarse a la idea de que un Dios amoroso permitía el sufrimiento y la injusticia en el mundo. Sin embargo, muchos teólogos han argumentado que esto es un misterio que no podemos comprender completamente y que debemos confiar en que Dios tiene un plan mayor para la humanidad. Por otro lado, alguno podría preguntarse qué significa exactamente ser pecador. Y si todos los seres humanos lo somos, en la teología cristiana o la teología cristiana se considera que el pecado es una transgresión de los mandamientos de Dios y que todos los seres humanos lo han cometido en algún momento de su vida. Pero sin embargo, esto no significa que todo sea malvado o inmoral, sino que necesitamos la gracia de Dios para ser perdonados y renovado en el nombre de Jesús. Y ahí podemos ver que ese versículo nos muestra el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y a pesar de nuestro pecado y debilidades, este amor es lo que nos da la esperanza y la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos de dolor y de dificultad. Y debemos de recordar siempre que Dios nos ama, nos perdona y que podemos reflejar su amor y su gracia en nuestra propia vida en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. En la profundidad oscura de nuestros errores y lucha, nos hace recordar que el amor de Dios brilla con una luz inquebrantable. Su sacrificio por nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, es un testimonio de su inigualable misericordia. Y este versículo nos invita a hallar consuelo en la verdad de que somos amados incondicionalmente y nos llama a compartir esa misma luz con aquellos que aún no han descubierto el abrazo de la gracia en el nombre de Jesús.
hemos visto que es un gran Dios. El segundo punto, un Dios con un gran amor. El tercer punto, un Dios que es una grande compañía para nuestras almas y un guía para cada uno de nosotros. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. El versículo de la Biblia que hemos acabado de leer, Juan 3, 17, es una afirmación importante sobre la misión de Jesucristo en el mundo. Porque Jesucristo no vino a condenar la humanidad, hermanico mío, sino a salvarla. Y esto es el mensaje central del cristianismo. Y es una buena noticia para todas las personas, porque demuestra el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y ahí podemos ver, hermanos, la obra redentora de Jesucristo, que nos recuerda que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y no a condenarlos. Cristo no te condena. Hay una historia en la Biblia, una mujer pecadora que se ha hecho pillar y la trae delante de Jesús para condenarla. Dice, la ley de Moisés dice de apedrearla. Y Jesús se levanta y dice, es que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pero sin embargo, la gente tira a los jóvenes, viejos, ancianos, tirando todas las piedras por suelo. Y Jesús le pregunta, ¿quién te condena? ¿Quién te acusa? Y no hay más nadie alrededor de ella. Y Dios dice, corre, vete y no peques nada. Porque Dios no condena, Dios vino a salvar a la persona, a corregir nuestros errores y a ver la verdadera luz del Evangelio en nuestra vista y en nuestro corazón. Dice esta palabra de Jehová, si vuestro corazón su condena, yo soy aún más grande que vuestro corazón. Cristo no vino a condenar, vino a salvar a la humanidad en el nombre de Jesús. Porque su muerte en la cruz fue, hermano, el acto de amor más grande de la historia de la Biblia, porque por medio de ella Él nos ha redimido y nos dio la oportunidad de tener una relación con Dios Padre. Y este hecho es la base del cristianismo y es la razón por la que creemos en Jesús como el Salvador del mundo. Y el hecho de que Dios ame tanto a la humanidad, que envió a su Hijo a morir por nosotros, es algo asombroso. Es difícil de comprender por qué no nos merecemos tal amor y tan la gracia. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, sino que es un regalo de nuestro Señor. Y podemos, hermano, aplicar este mensaje de Juan 3:17 en nuestra vida diaria de muchas maneras. La primera, debemos de tratar de amar y perdonar a los demás. E incluso cuando nos lastimamos o nos ofende, debemos de entender que cada persona es amada por Dios y que nuestra misión es extender esa misma gracia hacia todo el mundo. En resumen, ese versículo nos recuerda que Jesús vino al mundo para salvar la humanidad y no para condenarla. Esto nos da la esperanza y nos enseña a entender la misma gracia y amor hacia los demás. Debemos de enfocarnos en nuestra relación con Dios y tratar de seguir sus mandamientos, no para ganar nuestra salvación, sino como una expresión de amor y de gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor tiene un gran amor, como he dicho, pero un amor incondicional. Encontramos un recordatorio profundo de que el amor de Dios es incondicional. A veces podemos sentir que nuestra falla nos aleja de Él, pero este versículo nos asegura que Jesús no vino a condenarnos, sino a abrazarnos cada vez que nos sentimos débiles, que nos sentimos perdidos. Él viene a abrazarnos. Por eso que podemos confiar en que su misión fue darnos la oportunidad de la redención,
mostrándonos así que el amor siempre triunfa sobre el juicio. Este amor es un regalo que debemos de compartir con los demás sin excepción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es un gran Dios, un gran amor, una grande compañía. Es un Dios que tiene grandes dones. Segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 15 dice: gracias a Dios por su don infallable. Aquí vamos la gratitud, que es un tema que recorre en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque en la palabra de Dios nos exhorta a dar gracias a Dios a todo momento. Momento de enfermedad, tenemos que darle gracias a Dios. Momento de dificultad, le damos gracias a Dios. Momento de felicidad en tu vida, dale gracias a Dios en todo momento. E incluso en las circunstancias más difíciles, en los más problemas más hondos que puede tener. Por eso que Pablo expresa su gratitud hacia Dios por su don infalible, es decir, un regalo, un don que no puede ser expresado con palabras. Pero digo, Juan, ¿qué significa un don infalible? El término infalible puede ser definido como algo que no se puede ser expresado con palabras, algo que sobrepasa nuestro entendimiento, porque no es infalible que que Pablo menciona, probablemente que se refiere a la salvación y a la gracia de Dios. En otra palabra, Pablo está expresando su agradecimiento por la inmensa bendición que Dios le ha otorgado a través de la fe sobre Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ahí vemos la importancia de la gratitud. La gratitud, hermano mío, es una actitud que todos deberíamos de cultivar en nuestro corazón, porque cuando somos agradecidos reconocemos la bondad de Dios y su providencia en nuestra vida. Además, la gratitud nos ayudará a mantener una perspectiva positiva incluso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, podemos enfocarnos a lo que tenemos y a las bendiciones que hemos recibido. ¿Cómo podemos, Juan, aplicar eso en nuestra vida? En primer lugar, debemos de aprender a reconocer los dones y las bendiciones que Dios nos ha otorgado. En lugar de dar por sentado todo lo que tenemos, debemos ser conscientes de que todo viene de Él. Todo lo que tenemos viene de Dios, no viene de nadie. Y en segundo lugar, darle gracias por las cosas que Dios nos da. Y debemos de aprender de ser agradecidos, incluso en las circunstancias más duras que hay en nuestra vida. En lugar de quejarnos de lo que nos falta, podemos ser agradecidos por lo que tenemos ya en este momento. Y finalmente podemos compartir nuestras bendiciones con los demás y así bendecir a otros con nuestra palabra y acciones. Porque eso nos lleva a la conclusión que la gratitud es una actitud muy importante en la vida cristiana. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones que tenemos y por el don infalible de la salvación. En lugar de centrarnos en las dificultades, podemos enfocarnos en lo positivo y compartir nuestras bendiciones, como he dicho antes, con los demás, y que Dios nos ayude a cultivar un corazón agradecido en todo momento y dándole a Dios, gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Señor, por tu gratitud, porque tu gratitud es una transformación para nuestra alma, en el nombre de Jesús. Y cuando te quedas pensando y reflexionas sobre ese pasaje de Corintios 9:15, nos damos cuenta de que la gratitud no solo es una respuesta a lo que hemos recibido, sino que también transforma nuestro corazón. Cuando agradecemos a Dios por su don, como la salvación, comenzaron a ver la vida con nuevos ojos,
y cada bendición se convierte en un recordatorio de su amor y de su misericordia. Así que en medio de las tempestades hagamos un esfuerzo consciente para reconocer y agradecer las pequeñas y grandes cosas que Dios nos da, y en esta práctica de gratitud, más que una obligación, se convierte en un faro que ilumina, hermanos míos, en un faro que ilumina nuestro camino hacia una vida llena y plena de paz en el nombre de Jehová. Hemos visto un gran Dios de amor, un gran Dios de compañía, un gran don, y ahora vamos a hablar de un gran Salvador, de un gran Dios de salvación. A Mateo 1:21 dice: dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo que nos ocupa hoy es considerado como uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento, ya que resume el propósito principal de la venida de Jesucristo al mundo. Mateo nos habla y nos dice que la Virgen María dará luz a un hijo y que se le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta breve declaración tiene en sí misma una gran riqueza teológica que merece ser explorada en detalle. El nombre que se le da al niño Jesús y el nombre que se le da al niño nacido de la Virgen María, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de este versículo, la palabra Jesús. La palabra Jesús, que viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Así, en el mismo momento de su nacimiento, el niño que va a ser llamado Jesús tiene un hombre que anuncia su misión en la tierra: salvar la humanidad de sus pecados y reconciliar la humanidad con Dios. Este nombre es que le ha sido invocado a lo largo de la historia por millones de cristianos en todo el mundo, como símbolo de esperanza y de salvación y de amor divino. Como dice el propio versículo, la misión principal de Jesucristo es salvar a su pueblo de sus pecados. Para entender el significado de esta frase, es importante recordar que el pecado es aquello que nos aleja de la gracia de Dios y nos hace merecedores del castigo eterno. Pero la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia y de la perfección de Dios. Que solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser justificados y restaurados en nuestra relación con Cristo. Es decir, que la obra salvadora de Jesucristo es decir, hermanos míos, que la obra salvadora de Jesucristo consiste en limpiar nuestro pecado y hacernos dignos de la vida eterna mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección. Tiene mucho aspecto que nos invita a la reflexión. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo es posible que un hombre pueda salvar a la humanidad de sus pecados. Porque es necesario que la obra redentora de Jesucristo, que significa realmente la palabra salvación, estas son preguntas profundas y complejas, que tienen múltiples respuestas según la perspectiva de cada individuo. Algunas reflexiones posibles son: la salvación es un proceso continuo que implica la transformación de nuestro ser interior y la comunión con Dios. No se trata solo de una pregunta de evitar los pecados, sino de vivir de un acuerdo a la voluntad divina de cada momento.
porque la obra salvadora de Jesucristo es una expresión de amor incondicional de que Dios hacia la humanidad, y a través de la encarnación, vida y muerte y resurrección de su Hijo, Dios nos muestra que está dispuesto a toda nuestra salvación y nos invita a amarlo y a seguirlo en el nombre de Jesús. Aquí vemos que la salvación es una promesa y un don que solo podemos recibir por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. No sea algo que podemos conseguir por nuestro propio medio, sino que no es dado gratuitamente por el amor divino. Aunque pueda parecer que el versículo de hoy es precisamente teórico o teológico, en realidad tiene muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria como creyente. Alguna de estas aplicaciones son la necesidad. Tenemos necesidad de tener fe en Jesucristo como Salvador y Señor en nuestra vida. Solo a través de esta fe podemos acceder a la salvación y vivir de acuerdo con la voluntad de Cristo. La necesidad de reconocer nuestro pecado es pedir perdón a Dios y a los demás. Pero solo cuando somos conscientes de nuestra falta y nos arrepentimos, podemos recibir el perdón y la gracia de Dios. Porque la necesidad de vivir una vida coherente con nuestra fe, si creemos que Jesucristo nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna, debemos de demostrarlo en nuestras acciones y en nuestra forma de que relacionamos con los demás. En resumen, hoy nos muestra la importancia del nacimiento de Jesucristo como Salvador del mundo, su nombre, su obra salvadora y su significado teológico. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y nos da la clave para vivir una vida plena con nuestra fe. Esperamos que este versículo haya sido de utilidad para las personas, y lo invito a profundizar en el maravilloso mundo de la palabra de Dios, porque el regalo de la salvación, a contemplar el profundo significado de la llegada de Jesucristo al mundo, recordamos que no solo se trata de un nacimiento, sino del inicio de una esperanza renovada para la humanidad. Y cada uno de nosotros es invitado a abrazar esta salvación con fe y gratitud, reconociendo que a través de su amor incondicional se nos ofrece una nueva vida, que este mensaje resume en nuestro corazón y nos inspira a vivir con alegría y propósito, sabiendo que somos valiosos para Cristo. Hemos dicho un gran Dios, un gran amor, una grande compañía, un gran don, un gran Salvador, y ahora una grande invitación a todo aquel. Libro de Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, que la iglesia, el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, en el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis es una de las partes más interesantes de la Biblia, en que se presentan varias visiones simbólicas, proféticas sobre el futuro de la humanidad y la victoria final del bien sobre el mal. En ese contexto, el versículo 22-17, Apocalipsis representa una de las invitaciones más importantes para los creyentes en Jesucristo, porque habla del Espíritu de Dios y de la esposa, que la iglesia, que dice: ven. El Espíritu Santo y la iglesia son quien hace la invitación para acercarse a Dios. Aquí se entiende por la esposa en toda la comunidad cristiana, que representa a la iglesia, como una novia que espera a su esposo. Junto, el Espíritu Santo y la esposa busca a invitar a todo el que quiera acercarse de Dios. Esta frase representa una invitación de toda persona que está dispuesta a escuchar el llamamiento de Dios, el cual es abierto y gratuito para toda persona.
Aquellos que no han sido transformados por el amor de Cristo tienen la responsabilidad de invitar a otro y anunciar el Evangelio y a compartir el mensaje de la salvación para que el otro también pueda acercarse en los pies de Cristo. Pero dice la palabra, y el que tiene sed que venga. Esto es un llamamiento a la sed espiritual. Es una invitación que todo lo que se siente vacío, que busque algo más en su vida y que quiere encontrar un sentido en su existencia. Aquí se refiere a una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Una hambre y sed de justicia, paz, amor y esperanza. Dios tiene lo que necesitamos, así que debemos buscarlo en Él, toda esta cosa. ¿Quiere hambre? Búscale a Él. ¿Tiene sed? Búscale a Él. ¿Quiere justicia? Búscale a Él. ¿Quiere paz? Búscale a Él. ¿Quiere amor? Búscale a Él. ¿Quiere esperanza? Búscale a Él. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Es el último de esta frase que brinda una promesa de esperanza a todo aquel que quiera acercarse hacia Dios. Es una imagen del agua de la vida, simboliza la presencia, el amor de Dios. Y en esta promesa afirma que nadie será rechazado por acercarse a Él. Porque todo lo que viene a Dios recibirá la paz, la misericordia, el perdón y la vida eterna que solo Él puede dar. Porque ese versículo es una promesa para todo aquel que se acerca a Dios. Si no importa quién, no importa quién son, no importa de dónde viene o cuáles son sus necesidades, porque la invitación que te hace es universal. Lo que significa que este llamado es para todos sin excepción y que la respuesta también es libre en nuestra vida cotidiana. Podemos recordar este llamado de Dios en momentos de dificultades o de confusión. Cuando la sed espiritual nos hace buscar algo que nos llene y nos hace sentir, podemos también interpelar a los demás para que sea cerca a Dios y experimente su amor y su gracia. Por eso que ese versículo es un recordatorio de la promesa de Dios que está presente en nuestra vida, hermano, de suplir nuestras necesidades más profundas y invitar a formar parte de su familia y comunidad. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida que sacia nuestra sed de manera permanente. Sí, después la palabra Isaac, oraré por ti, por tu anguas, su hermano. Y aquí ese versículo de Apocalipsis nos recuerda que Dios está presente en nuestra vida y siempre tiene una invitación abierta para nosotros. Por eso que la iglesia, el esposo dice, ven. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Esto, una promesa, nos llama a acercarnos a Dios, no solo en momentos de dificultad o de necesidad, sino en todos los aspectos de nuestra vida, porque Dios nos proveerá de todo lo que le pidamos a Dios. Dios proveerá todo lo que necesitamos si lo buscamos. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de extender esa invitación a los demás, para que también conozcan el amor de Dios y experimente su gracia y su misericordia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Sí, gitano, después la palabra oraré por el diabetes. A veces, hermano, en medio de la vida, olvidamos que hay una invitación especial esperándonos, que Dios nos dice, ven y promete saciar nuestra sed. Él te hace una promesa de saciar tu sed espiritual con su agua de vida. No importa cuál ha perdido o si está cansado, estamos siempre y hay un espacio disponible en su mesa. ¿Por qué no tomamos un momento para acercarnos a Él hoy? Y recuerda que no se trata de ser perfecto, hermano. No se trata de ser perfecto, hermano, y conmigo.
Aleluya. No se trata de vivir a perfección, perdonadme. Por eso, que Dios es poderoso. Porque Dios te divide esta tarde, que no te olvide. Porque promete de darte agua de vida. No importa si estás perdido, si estás cansado, no sé por qué le digo esto. Dios tiene un espacio disponible en su mesa. ¿Por qué no toma un momento para acercarte a Él? Y recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de tener el deseo sincero de experimentar su amor hacia tu vida. He dicho que hemos visto un Dios con un gran amor, con un gran Dios, una gran compañía, un gran don, un gran Salvador y una gran invitación. Sexto punto, un Dios que nos da una grande seguridad. Libro del Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El libro de los Romanos es uno de los más importantes de la Biblia, que se encuentra esa enseñanza fundamental del cristianismo y podemos reflexionar profundamente sobre la vida de fe. En ese sentido, el versículo que vamos a analizar hoy es crucial para entender la relación entre los que hemos creído en nuestro interior y lo expresamos hacia el exterior. Porque el libro de los Romanos 10:10 nos habla de la justicia y la salvación y de cómo estas dos realidades están relacionadas con nuestra confesión de fe. Dice la palabra, cree en tu corazón para obtener justicia. Es el primer aspecto que el apóstol Pablo destaca en este versículo, es la importancia de creer en el corazón. Todo aquel que cree es posible. Todo el que cree es posible. Las cosas imposibles se hacen posibles. Todo aquel que cree. Por eso que la importancia es creer dentro de tu corazón, porque la Biblia en el corazón no se refiere solo al órgano físico, sino una metáfora para hablar de nuestra espiritualidad, de nuestro interior, porque Pablo nos dice que es a través de la creencia en nuestro interior que alcanzamos la justicia. ¿Qué significa esto? La justicia de que se menciona aquí se refiere, hermanos míos, a una cosa tan grande que no podemos compararla. Tenemos que alcanzar justicia, porque la justicia se menciona aquí y no se refiere a la justicia social, sino a la justicia divina. En otra palabra, cree en tu corazón lo que Dios quiere hacer algo de grande. Si tú sabes que Dios te va a sanar, cree en tu corazón que Dios te va a sanar. Si Dios te va a tener una solución a tu problema, créelo en tu corazón que Dios va a hacerlo, porque creerlo en tu corazón significa reconocer que eres pecador y que necesitas la salvación de Dios hacia tu vida. Es creer que Jesús murió en la cruz por nosotros y por nuestro pecado, y a través de su sacrificio podemos obtener la justicia que Dios demanda. Este primer aspecto, el primer aspecto es que se destaca, es la importancia de confesar con nuestra boca. La confesión aquí no se refiere a confesar nuestro pecado a otra persona, sino a confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Esto significa hablar abiertamente sobre nuestra creencia en el Señor y declarar nuestro compromiso con Él. Porque esta confesión en público es un paso importante en la vida del cristiano, porque nos unimos a otros seguidores de Jesucristo y reconocemos que somos parte de una comunidad de fe. Y además la confusión pública también nos ayuda a fortalecer nuestra propia fe y ser testigos del amor de Dios a través de nuestra palabra, porque la relación entre la creencia y la confesión es crucial. La vida del cristiano en la creencia debe permanecer a la confesión, porque sin fe, si no tiene una fe auténtica en nuestro corazón, la confesión se convierte en una simple fórmula vacía, sin significado. Pero la confesión también es importante, porque eso nos va a ayudar a afirmar nuestra fe y compartirla con otros, porque la salvación no depende de la confesión en sí misma, sino de la creencia que hay en nuestro corazón.
Sin embargo, confesando públicamente es una respuesta natural a la fe, porque cuando creemos en Jesús queremos compartir esa buena noticia con otro. Finalmente podríamos preguntarnos por qué es importante la confesión pública. ¿No es suficiente de creer en nuestro corazón? No. La respuesta es que la confesión pública no es una pregunta de justificación delante de Dios, sino una respuesta natural a nuestra fe. Cuando creemos de verdad en Jesús, queremos hablar con Él y compartir su amor con otro, porque la confesión pública también nos ayuda a unirnos a otro creyente y ser parte de una comunidad de fe y recibir el apoyo y ánimo en nuestro camino como cristianos en el nombre de Jesús. Ese versículo de Romanos es fundamental en la vida del cristiano, porque nos recuerda la importancia de creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, y eso se llama fe. La fe es algo que debe de vivirlo en nuestro interior, pero también debe manifestarse así en el exterior. Creer en Jesús es justo delante de Dios, pero también nos mueve a compartir este amor con otro y forma parte de una cosa común. Nuestro compromiso con el Señor es compartir su amor y su verdad con todo lo que nos rodea, porque creer y confesar es un viaje de la fe. Nuestra travesía espiritual recuerda y nos invita a cultivar una fe grande que brote de los más profundos de nuestro corazón. No solo se trata de creer en silencio, sino de permitir que sea creencia resuene con alegría y valentía en nuestro entorno, a unir la fe del corazón con la declaración de nuestros labios. No solo vivimos nuestra verdad, sino que también inspiramos a otro a buscar esa misma luz. Que cada confesión de amor y de esperanza sea un paso más de nuestra hermosa aventura con nuestro amado Jesús de Nazaret. Hemos visto que un Dios que hace grandes cosas es un Dios, un gran Dios, un gran amor, una gran compañía, un gran don, un gran Salvador, una gran habitación, una gran seguridad. Y ahora vamos a ver una gran liberación. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén y amén. Este versículo nos recuerda la vida eterna, que no es algo que ganamos por nuestra propia obra, sino que es un don de Dios, porque eso se llama la fe. La fe es el acto de confiar en Cristo, como hemos visto antes. A través de la fe somos salvados y obtenemos la vida eterna, porque la fe no solo nos permite de tener una relación con Dios, sino que también nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y perseverar en los momentos de enfermedad, los momentos de escasez, los momentos difíciles de nuestra vida. Porque la palabra dice que no hay condenación, no hay condenación en la vida eterna, porque Jesús habla de la ausencia de la condenación en la vida eterna. Todo aquel que cree en Él es liberado del pago del pecado y de la condenación eterna, porque la gracia de Dios es suficiente para borrar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Este es una grande noticia para todo aquello que se siente alumbrado por la culpa y la vergüenza, ya que puede encontrar perdón y liberación a través de la fe en Jesucristo. Ahí podemos encontrar un tierno recordatorio de que la fe en Jesús no solo nos ofrece promesa de la vida eterna, sino que también nos invita a experimentar una paz profunda y un propósito renovado. Y aquí ahora es una invitación, y dejas atrás el peso de la condenación y abraza la gracia que nos transforma, mostrándonos lo amado que somos por Dios, y que este entendimiento nos llene de esperanza, de alegría en nuestro camino hacia la salvación. Es un Dios que nos da una grande recompensa.
Y voy a concluir con el último versículo. Es crucial, todo el mundo lo conoce. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, crea y no se pierda más, y que tenga vidas eternas en el nombre de Jesús. Vamos a concluir con esto, hermanos míos. Dios nos ama a todos que estamos aquí y a toda la humanidad. Dios ama a todos con un amor tierno. Él es el Padre de nuestro espíritu y somos su Hijo. Dios nos ama a cada uno de nosotros personalmente, y Él desea que llegamos a conocerlo y a amarlo. Tanto que nos ha amado Dios, hermanos míos, que envió a su Hijo llamado Jesucristo, porque Dios sabía que esta vida estaría llena de desafíos, incertidumbre. Sabía que carecíamos de aptitudes y comentarios y habrá errores en nuestra vida. Por eso que ha enviado a su Hijo Jesucristo en la tierra. Jesucristo llevó una vida perfecta, sin pecado, y nos enseñó su evangelio y nos mostró la manera correcta de vivir. Y Dios ofreció su propia vida como sacrificio por nuestro pecado, porque es nuestro amoroso Salvador y Redentor. Debemos de creer en Él y seguirlo. Jesucristo enseñó en su evangelio, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó que no perecemos si creemos en Él. Nos arrepentimos de nuestro pecado y somos bautizados con agua y con el Espíritu, y seremos perdonados. Su sacrificio hacía que eso sea posible. Podemos volver a estar con Dios. En esta vida no termina después de la muerte. Todos resucitamos. Si amamos a Dios y creemos en Él y seguimos el Evangelio de Jesucristo, Dios nos promete que podemos regresar a vivir con Él. Dios nos promete que después de la muerte podemos regresar y vivir con Cristo de nuevo. Dando que nos ama, Él desea que seamos felices ahora y por la eternidad. Porque el amor de Dios a través de su Hijo Jesús, lo más conocido que hay escrito en la Biblia, es una afirmación clara y poderosa del amor de Dios por la humanidad. Porque el amor de Dios es la motivación detrás de todo lo que hace por nosotros. Dios amó tanto al mundo que se entregó por nosotros a través de su Hijo Jesucristo para darnos la vida eterna. Y Jesús ha hecho un sacrificio. El Padre, Dios Padre, ha hecho el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Él hizo el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, para que podamos ser reconciliados con Dios. Pero en su amor Dios nos dio a su Hijo amado, para que vivamos en Él y tengamos vidas eternas. También Juan 3:16 nos enseña que la salvación es por fe en Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la fe en Jesús es la clave para vivir una vida abundante y clave. Aleluya. Es para vivir una vida abundante y para tener la seguridad de que un día estaremos con Dios en el cielo. Porque cuando se habla del amor de Dios, del amor de Dios, hermano mío, es inseparable. El amor de Dios es inseparable de su carácter, y es lo que le mueve a hacer todas las cosas. Su amor es completamente inmerecido y no hay nada que podemos hacer para ganarlo. Él nos ama simplemente porque somos sus hijos.
Y si debemos reflexionar en el amor de Dios como nos ha transformado, su amor nos da la fuerza y la motivación para amar a los demás y hacer el bien en el mundo. Podemos aplicar el mensaje de Juan de varias maneras. Primeramente, debemos de creer en Jesús como nuestro Salvador personal y aceptándonos en nuestro corazón. El segundo punto, mostrar amor y compasión a los demás como Dios ha demostrado hacia nosotros. Tercer punto, debemos hacer todo lo posible para compartir el mensaje del amor de Dios con aquellos que aún no le han escuchado ni han conocido a Cristo. Y tú me haces una pregunta: ¿quién son salvos según Juan? ¿Quién son salvos? Todo aquel en que Jesús cree, todo aquel que cree en Jesús es salvo. Todo lo que cree en Dios es salvo. La salvación no se basa en nuestra obra, sino en nuestra fe en Él. Porque Dios ha dado a su Hijo único, porque amó al mundo y quiere que todo tenga vida eterna. Él quiere reconciliarse con la humanidad y el sacrificio de Jesús hizo posible la salvación para toda aquella persona que cree en Jesús. Podemos compartir el amor de Dios con los demás y ahí descubren más que nuestro corazón. Podemos compartir el amor de Dios a través de nuestras acciones, nuestras palabras. Debemos amar y servir a los demás como Jesús lo hizo. Y también debemos de hablar sobre nuestro amor por Dios y cómo ha transformado nuestra vida. Es un recordatorio poderoso en el amor incondicional de que Dios por la humanidad y un sacrificio en la cruz para darnos la vida eterna. Debemos de pensar en el amor de Dios y aplicar su mensaje en nuestra vida para ser verdaderamente transformados y compartir ese amor con los demás, porque el eco del amor divino tiene que estar pegando lasticazos en nuestro corazón, tiene que resonar en nuestra sed. El amor divino es un amor que transcende toda comprensión humana. Es un amor que se sacrifica, que busca lo mejor para nosotros. Cuando sentimos indigno y contemplemos el amor incondicional de Dios, encontramos la inspiración para amar a los demás de la misma manera. Tenemos que convertirnos en portavoz de esperanza y de luz en un mundo que anhela la paz. Recordamos que siempre a través de la entrega y de la fe somos testigos de la transformación de este amor que puede traer en nuestra vida la que quiere y la que de quien nos rodea. Tenemos que traer el amor de Dios a todas las personas que conocemos y nos que nos rodea. Con esto concluyo, hermano. Hemos hablado de grandes cosas, de un gran Dios, de un gran amor, de una grande compañía, de un gran don, de un gran Salvador, de una grande invitación que Dios nos hace, de una grande seguridad que Dios nos da, de una grande liberación que Dios ha hecho, una grande recompensa que Dios nos da, que es la vida eterna, que ha dado su único Hijo para que yo y tú hoy en día somos salvos por medio de su Hijo y de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.